¿Alguna vez has pensado que todo lo que te enseñaron sobre la ansiedad podría estar equivocado? ¿Y si en lugar de ser un trastorno, un defecto que hay que arreglar, la ansiedad fuera un regalo que nunca supiste cómo abrir? ¿Y si en realidad no eres débil, sino demasiado sensible para vivir en una sociedad insensible? Profundicemos. ¿Y si la ansiedad no es un enemigo, sino una forma elevada de percepción? Un alerta interno que grita cuando algo a tu alrededor, o dentro de ti, está desconectado de la verdad. No la verdad de los libros escolares, de los memes de autoayuda o de las conferencias motivacionales, sino la verdad visceral, la que emerge de tu inconsciente, como un grito ahogado, intentando recordarte quién eras antes de que el mundo te enseñara lo que deberías ser. Piensa en esto. ¿Por qué algunas de las personas más brillantes de la historia eran profundamente ansiosas, inquietas, intensas? ¿Será coincidencia? ¿O será que esa ansiedad era justo el precio de una percepción más aguda del mundo, de las contradicciones humanas, de las máscaras sociales? La angustia que sientes puede ser el reflejo de un alma que ve demasiado, siente demasiado, percibe mucho más allá de lo que los demás soportan percibir. Pero entonces llega la sociedad y te etiqueta. Eres ansioso, compulsivo, problemático. ¿Has notado que el mismo mundo que patologiza tu ansiedad es el que cultiva superficialidad, dopamina barata, distracción constante y vacío existencial? La pregunta es, ¿el problema está realmente en ti? ¿O es una respuesta sana a un mundo enfermo? Puedes huir de la ansiedad, entumecerte con medicinas, distracciones, silencio. O puedes enfrentarla y quizás descubrir que carga un código oculto, una nueva forma de ver, de existir, de sentir lo que otros no sienten. Esto es, para quien no se conforma con respuestas superficiales, para quien siente de más, piensa de más y está cansado de ser condenado por eso. Si soportas la verdad cruda y quieres entender qué puede estar escondido detrás de tu ansiedad, entonces sigue escuchando. La respuesta que buscas quizá no sea el fin de la ansiedad, sino lo que ella está tratando de decir. La ansiedad no es debilidad, es intensidad. Es el sistema nervioso gritando que algo está fuera de lugar, incluso cuando nadie más lo nota. La mayoría de las personas vive anestesiada. Pasa los días como zombies emocionales, distraídos, entorpecidos, inconscientes de lo que ocurre a su alrededor o dentro de sí mismos. Pero el ansioso, no. Él capta todo. Cada microexpresión, cada sonido, cada inconsistencia, cada oscilación de energía en las interacciones humanas, aunque no entienda de dónde viene esa incomodidad. Y ahí está el secreto. La ansiedad puede ser la huella de una mente en estado de hiperconciencia. Imagina una antena de altísima sensibilidad, mientras los demás apenas captan la señal de la realidad más obvia. Tú estás sintonizado con todo, con los detalles mínimos, los silencios que hablan fuerte, los espacios entre palabras, las amenazas invisibles, las incoherencias del comportamiento humano, las mentiras que nadie admite, pero que flotan en el ambiente como humo denso. Esto no es una enfermedad, es un don que solo se convierte en sufrimiento porque nadie te enseñó a descifrarlo. No estás reaccionando de más, estás percibiendo de más. La ansiedad es el precio de ver lo que otros no pueden ver. Es el mecanismo de alarma de un sistema perceptivo avanzado. Estás viendo los patrones rotos de la realidad, los peligros sutiles, los conflictos no resueltos, antes de que exploten en la superficie. Mientras muchos solo despiertan cuando el caos ya lo destruyó todo, el ansioso anticipa el abismo con días, semanas o años de anticipación. ¿Sabes qué es eso? Instinto primitivo, inteligencia emocional elevada, una forma superior de vigilia psíquica. Pero en una cultura que glorifica la ignorancia cómoda y el entorpecimiento constante,
sentir profundamente se volvió un problema. No lo es. Esa agitación en ti no es locura, es radar. Los ruidos que te molestan, las preocupaciones que te atrapan, los escenarios que anticipas. Todo eso es manifestación de una mente activa, atenta, hiperfuncional. Estás funcionando al 120% en un mundo que opera al 40% y eso asusta. Pero la verdadera pregunta es, ¿vas a seguir creyendo que esta hiperconciencia es un error? ¿O vas a aprender a usarla como una ventaja? Porque la verdad desnuda es esta. En el juego de la vida, percibe más quien siente más. Pero sentir más sin saber interpretar lo que se siente se vuelve tortura. Quizá la ansiedad no vino a castigarte, sino a transformarte, a empujarte más allá del promedio, a obligarte a abrir los ojos cuando los demás prefieren dormir. Estás captando señales ocultas de la realidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Fingir que no ves o aceptar el llamado para mirar lo que nadie más tiene el valor de ver? Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo las personas ansiosas suelen captar el ambiente de un lugar antes de decir una palabra? ¿Cómo detectan tensiones en una conversación que para los demás parece tranquila, o anticipan una tragedia cuando nadie más ve motivo de preocupación? Eso no es paranoia, es previsión. Y este tipo de intuición no es magia. Es un procesamiento cerebral a una velocidad y profundidad por encima del promedio. Estudios neurológicos muestran que los cerebros ansiosos presentan hiperactividad en áreas como la amígdala y la corteza prefrontal, regiones relacionadas con la detección de amenazas y la anticipación de escenarios futuros. En otras palabras, tu cerebro está constantemente rastreando patrones, variaciones sutiles e inconsistencias mínimas. Está creando un mapa del mundo antes de que el GPS de otras personas se active. Esto se traduce en algo muy específico: intuición aguda. Pero olvida la visión romántica de la intuición como un sentimiento mágico. La intuición real es la lectura de información compleja en microsegundos. Es el resultado de un sistema nervioso profundamente conectado con el entorno, que integra datos sensoriales, emocionales y sociales de forma casi invisible. La diferencia es que, mientras el cerebro de una persona común filtra el 90% de la información para evitar la sobrecarga, el de la persona ansiosa filtra casi nada. El resultado: siente más, capta más y sí, sufre más. Pero el sufrimiento no es sinónimo de debilidad, es síntoma de potencia mal canalizada. Toma, por ejemplo, a profesionales de seguridad, psicólogos forenses, negociadores de conflictos, hasta artistas y escritores. Muchos de ellos son ansiosos, no porque el trabajo les haya generado ansiedad, sino porque la ansiedad los capacita para esos roles. Ellos sienten lo que otros no dicen. Perciben el peligro antes de que estalle. Intuyen patrones que no fueron articulados lógicamente. Esta sensibilidad es decisiva para mapear riesgos y, aún más importante, para identificar oportunidades ocultas. ¿Quieres un ejemplo más práctico? Piensa en la bolsa de valores. Los inversionistas visionarios son quienes predicen colapsos antes que todo el mercado. Perciben señales débiles, inestabilidades silenciosas, cambios de humor colectivo que apuntan a crisis. ¿Sabes quién ve eso? Personas con un radar emocional activado. Muchas veces, sí, ansiosas. Claro, la mayoría no sabe cómo manejar este volumen de información. Sienten el riesgo, pero se ahogan en él, en lugar de aprender a surfear la ola. Y no es solo en grandes decisiones o eventos colectivos. En las relaciones personales también es evidente. El ansioso detecta mentiras ocultas, frustraciones no expresadas y cambios sutiles de comportamiento. Su intuición emocional funciona en modo avanzado. El problema es que duda de sí mismo porque fue entrenado para verse como inestable, exagerado.
pero no estás exagerando. Estás percibiendo lo que otros no pueden. Sientes que siempre estás alerta, que no puedes relajarte aunque todo parezca estar bien. Tal vez sea porque tu radar está captando matices que el mundo superficial ignora. Eso no te hace raro, te hace más preparado, siempre y cuando sepas usarlo. La mayoría vivirá reaccionando a lo que ya pasó, pero si sabes confiar en la información que tu ansiedad te da, puedes empezar a actuar antes, a prever, a proteger, a crear, a liderar. ¿Quieres seguir viéndote como un defecto? ¿O quieres comenzar a usar tu sensibilidad como un arma? Porque en el mundo de hoy, quien ve antes, domina. No controlas tu mente. Nunca la has controlado. Y es justamente al intentar controlarlo todo que creas tu propio infierno interior. La ansiedad no nace de lo que sientes, sino del intento desesperado por no sentir. Y aquí es donde el Zen rompe el paradigma. La mente no es un enemigo que hay que dominar, sino un río que hay que observar. Alan Watts, uno de los pensadores más grandes que unió Oriente y Occidente, decía claramente: intentar controlar la mente es como tratar de alisar el agua con las manos. Cuanto más intentas, más turbulencia creas. En el Zen, no existe la idea de eliminar el pensamiento. Existe la idea de presenciar el pensamiento, con tal profundidad que pierde el poder de dominarte. La ansiedad, en este contexto, no es un fallo. Es solo otra ola en el océano de la mente. No necesitas impedir que suceda. Solo necesitas aprender a surfearla. Watts insistía: la mente funciona por sí sola. Al tratar de interrumpirla, solo aceleras el ruido. Y tenía razón. Cuando surge la ansiedad, la mayoría trata de resistirla. Busca distracción, huida, racionalización, negación. Pero todo eso es más pensamiento. Es más ego intentando controlar el flujo. Y el ego es precisamente la ilusión que el Zen desmantela. Tú no eres ese narrador interno que comenta todo lo que pasa. Ese narrador es solo ruido. Tú eres el espacio donde los pensamientos surgen y se evaporan por sí solos. Cuando entiendes esto, la ansiedad se vuelve humo, denso a primera vista, pero intocable. Y con el tiempo se disipa. El Zen no ofrece soluciones lineales, ofrece presencia. Un estado de atención radical donde ninguna emoción es rechazada ni controlada, solo reconocida como parte de la danza natural de la conciencia. Alan Watts hablaba de esto como alguien que vivió el fuego de la ansiedad y comprendió que el error no era sentir demasiado, sino resistirse a lo que se siente. Y eso es lo que haces todo el tiempo. Intentas negociar con sensaciones intensas como si fueran amenazas existenciales. Pero el Zen corta esa ilusión de raíz. No hay amenaza en sentir. La amenaza está en negar lo que sientes. En vez de luchar contra el miedo, el Zen te invita a mirarlo como si fuera una nube en el cielo. En vez de intentar detener las olas de la mente, te desafía a sentarte en la orilla y solo observar. Porque el paradoja es brutal. Cuanto más intentas vencer la ansiedad, más te vence ella a ti. Pero cuando sueltas la lucha, pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque dejas de alimentarla con pánico. No necesitas convertirte en una roca sin emociones. Necesitas convertirte en un espacio tan vasto que cualquier emoción pueda existir sin consumirte. Esa es la visión del Zen. La libertad no es ausencia de caos, sino la capacidad de no ser arrastrado por él. Así que deja de juzgar tu ansiedad. Deja de querer eliminarla a toda costa. Empieza a escucharla. Siéntate con ella. Observa. Respira. Como decía Alan Watts, la única forma de dar sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él, unirse a la danza. Y esta danza incluye el miedo, la angustia, la turbulencia. Incluye todo sin excluir nada. Creíste que la solución sería eliminar tu ansiedad. El Zen dice: abrázala como parte de tu despertar.
La respuesta nunca fue el control, siempre fue la conciencia. Ahora, enfrenta la pregunta que has evitado toda tu vida. ¿Qué tendría de malo simplemente sentir todo? Buscas una cura mágica para tu ansiedad, pero ni siquiera puedes escuchar tu propio silencio. La verdad es dura. Mientras huyes de ti mismo, corres en círculos dentro de tu propia prisión. La ansiedad seguirá arrollándote hasta que tengas el valor de hacer lo que más temes. Detenerte, observar, sentir y, sobre todo, no juzgar. Eso es mindfulness, y si piensas que es solo una técnica de relajación, estás completamente equivocado. Mindfulness no sirve para calmarte, sirve para hacerte presente, intencional, radicalmente consciente. No practicas mindfulness para escapar de la ansiedad, la practicas para ponerla bajo la luz de la verdad, para ver qué intenta decirte detrás de la tormenta. La ansiedad es movimiento, mindfulness es presencia. Cuando estos dos se encuentran, el caos se convierte en sabiduría. La primera práctica es brutal en su sencillez. Observar los pensamientos como si no fueran tuyos. Cierra los ojos, inhala y observa. Llega una frase, una imagen, un miedo. Pero no te aferras, no lo rechazas, no lo analizas, solo observas. Como si fueras alguien viendo el cielo nublarse, sin intentar empujar las nubes a la fuerza. Esto rompe el hábito más destructivo de la mente ansiosa, la identificación compulsiva. No eres tu pensamiento, eres la conciencia que lo ve pasar. Aquí empieza la diferencia entre vivir prisionero o libre. La segunda práctica, aceptación radical de las emociones. Sí, sentirás miedo, irritación, opresión en el pecho. La respuesta instintiva es huir, prender la televisión, agarrar el celular, trabajar en exceso, llenar la mente de ruido. Pero si sigues en ese ciclo, nunca descubrirás qué se esconde detrás del malestar. La práctica es clara. Sientes todo, pero no te conviertes en esclavo de nada. Acoges lo que llega con la actitud de quien sabe que hasta el dolor trae mensajes valiosos. Si escuchas bien, tu angustia intenta decirte qué está fuera de lugar en tu vida, qué necesitas enfrentar, qué pide transformación. La tercera, presencia intencional. No es solo prestar atención a la hora, es hacer de la hora el único lugar donde de verdad sucede algo valioso. La ansiedad es un tiempo psicológico en exceso, un futuro que aún no existe y un pasado que ya pasó. La presencia es la única cirugía que destruye esa ilusión. Cuando comes, solo comes. Cuando caminas, sientes tu cuerpo moverse. Cuando respiras, solo respiras. Parece poco, pero esa simplicidad derriba castillos de ansiedad construidos con ladrillos de distracción. Estas prácticas no son rituales vacíos. Son formas de autoconocimiento brutal. Empiezas a ver cómo funciona tu mente. Empiezas a notar los detonantes, las historias que inventa, los patrones destructivos, y poco a poco todo comienza a deshacerse. No porque forcemos una cura, sino porque finalmente viste, sin máscaras y sin resistencia. La mente ansiosa es como un caballo salvaje. La mayoría intenta amarrarlo, domarlo, controlarlo. Mindfulness no te enseña eso. Te enseña a montar el caballo con firmeza y gentileza, a bailar con él en lugar de luchar. El resultado es inteligencia emocional, lucidez, poder. Así que deja de esperar que el mundo te tranquilice. Usa tu ansiedad como un laboratorio. Haz de ella tu Dohan psicológico, tu campo de batalla interno, donde la verdadera victoria no es eliminar el miedo, sino comprender su origen. Lo que llamas problema puede ser tu mayor portal de crecimiento, pero solo si tienes el valor de mirar adentro sin parpadear. Ahora, responde con brutal honestidad. ¿Qué tiene más poder sobre ti, tus pensamientos inconscientes o tu atención consciente? La respuesta que des ahora define cómo vivirás el resto de tu vida. Elige con presencia. La mayoría de las personas vive en piloto automático.
Reaccionan, repiten patrones, toman decisiones impulsivas y al final llaman a eso destino. Incorrecto. Eso es ceguera. La hiperconsciencia, el estado que nace cuando enfrentas tu ansiedad con presencia y autoconocimiento, no es solo una herramienta interna. Es una revolución práctica, una mejora de existencia. Cuando transformas la ansiedad en percepción, te conviertes en alguien que ve lo que otros ignoran, actúa con precisión donde otros dudan y crece donde otros se paralizan. Comencemos con las decisiones. Una mente ansiosa reacciona al entorno como un animal acorralado, estresada, dispersa, atrapada en escenarios catastróficos que ni siquiera existen. La hiperconsciencia cambia todo. Cuando te vuelves capaz de observar tus impulsos, pensamientos y sensaciones sin ser dominado por ellos, tienes espacio. Espacio para investigar antes de reaccionar. Espacio para sentir miedo y aún así decidir con claridad. Eso significa que, mientras otros se hunden en la confusión, tú estás viendo el tablero completo. Ahí es cuando la ansiedad se convierte en poder, porque ahora no te desestabiliza, te alerta. Se vuelve una señal, un conocimiento, una brújula que apunta a lo que importa. En las relaciones, el efecto es aún más radical, porque la mayoría de los conflictos nace de la inconsciencia emocional. Personas que proyectan sus dolores en otros, que responden con ira por incapacidad de lidiar con su propia fragilidad, que exigen, manipulan, alejan, todo impulsado por miedo inconsciente. La hiperconsciencia expone ese teatro mental. Muestra que, cuando te reconoces tal y como eres, dejas de culpar al otro por todo lo que sientes. Empiezas a comunicarte con responsabilidad, a escuchar sin reacciones defensivas, a crear vínculos sin dependencia. Esto no es autoayuda. Esto es madurez emocional y afecta todo: tu liderazgo, tus lazos afectivos, tu capacidad para formar alianzas reales. En el desarrollo personal, el cambio es absoluto. La ansiedad deja de ser un monstruo oscuro y se vuelve un radar interno. Un sensor que señala dónde hay brechas no resueltas, valores no vividos, deseos reprimidos. Comienzas a observarte como un proyecto en constante expansión. Cuando sientes inseguridad, preguntas: ¿qué está pidiendo crecer aquí? Cuando sientes culpa, te cuestionas: ¿qué valor estoy traicionando? Dejas de desear comodidad y comienzas a desear verdad. Eso cambia toda la dirección de tu vida. Tu enfoque deja de ser evitar el dolor, pasa a integrar sabiduría. Y en la vida profesional, simple, donde hay complejidad e incertidumbre, y siempre la hay, quien se deje dominar por la ansiedad explotará, se precipitará, retrocederá. Quien desarrolla hiperconsciencia observa antes de decidir, siente antes de actuar, responde con estrategia en lugar de impulso. Escucha el contexto, lee entre líneas y reacciona no porque tenga miedo, sino porque desarrolló visión. Eso se traduce en liderazgo real, creatividad, innovación, capacidad para mantener la mente aguda mientras el mundo ruge a su alrededor. ¿Aún crees que sentir demasiado es un defecto tuyo? Déjame decirte algo con todas las letras. La ansiedad malentendida te debilita, pero la ansiedad comprendida, observada, acogida, canalizada, te transforma en un arma. Es sensibilidad con inteligencia, emoción con dirección. La conciencia de este estado es como luz en un lugar oscuro. No elimina el desorden, pero muestra dónde pisar. Así que deja de intentar eliminar tu ansiedad. Comienza a decodificarla. Usa la incomodidad como brújula. Usa la sensibilidad como radar. Si logras transformar tu angustia en un instrumento de escucha interna, entonces no estás enfermo. Estás despertando. La ansiedad que tanto has intentado reprimir quizás sea justamente la parte de ti que más necesita ser escuchada. No como un síntoma,
sino como un llamado, no como una debilidad, sino como evidencia de una mente sensible, perceptiva, intensamente viva. Una mente que siente más porque percibe más, que anticipa, cuestiona, investiga. El tipo de mente que puede derrumbarse, sí, pero que también es capaz de acceder a niveles de conciencia que la mayoría ni siquiera imagina. Quien siente demasiado nunca tuvo un problema, siempre tuvo un potencial mal canalizado. Lo que falta no es anestesia, es presencia, es claridad, es valor para mirar el malestar con ojos atentos y extraer de él la verdad que transforma. En este video has aprendido que la ansiedad puede ser observada, no reprimida. Que las emociones incómodas no necesitan ser evitadas, sino integradas. Que la fluidez mental y la estabilidad emocional son consecuencia de prácticas simples, pero contundentes. Observar los pensamientos sin fundirse con ellos, aceptar el sentir con valentía pura, cultivar la presencia incluso cuando todo en ti quiere huir. Y más aún, ¿viste cómo esa conciencia se traduce en decisiones más lúcidas, relaciones más auténticas, un desarrollo personal verdadero? Porque quien se conoce deja de ser víctima de su propia mente y se vuelve su maestro. Ahora la pregunta es directa. ¿Vas a seguir luchando contra tu ansiedad como si fuera una enemiga? ¿O empezarás a tratarla como a una mensajera incómoda, pero necesaria, de las partes más olvidadas de ti? Quiero que reflexiones con honestidad. Abandona las fórmulas prefabricadas. Reconsidera todo lo que te han dicho sobre esos sentimientos que llevas dentro. Y, lo más importante, aplica lo aprendido. Las técnicas no funcionan en teoría. Funcionan en el campo de batalla interno. En el momento en que el pecho se aprieta. Justo en el instante en que la mente empieza a inventar catástrofes. Ahí es donde aplicas la atención plena. Ahí comienza el verdadero despertar. Ahora dime, ¿cómo ha sido tu experiencia con la ansiedad? ¿Y qué cambió cuando intentaste practicar la atención plena? Déjalo en los comentarios. Tu relato puede ser justo lo que alguien más necesita leer para comenzar ese cambio también. Y si sentiste que este video te hizo pensar diferente, no te detengas aquí. En el próximo hablaremos sobre el autosabotaje y la sombra psicológica, los mecanismos invisibles que actúan en tu contra sin que lo notes. Porque la verdadera libertad comienza cuando iluminas los lugares que más evitaste mirar. Nos vemos ahí.